Sí, sí. No, pero a mí hola. Vienes al... Así, mientras damos un margen de...
cuanto más alto esté, con más fuerza caerá luego. Sobre lo que con su vida matan la sangre del pueblo. Andando alto, muy alto, compañeros que ya vengo. Y yo estuve con vosotros, fue ignorancia, no fue miedo. Pero ya he sabido y siento que yo no puedo ser libre. Que no podemos ser libres, si libre no es todo el pueblo. Muy alto, compañeros, que ya descansar no quiero. Que ya ha llegado la hora de darle lo suyo al pueblo. Muy alto, compañeros, muy alto, que aquí vengo. Quiero formar con vosotros de puños un bosque entero. Quiero formar con vosotros de puños un bosque entero. Buenas tardes. Buenas tardes. Después de este recuerdo del homenaje a Raúl Marco que se celebró en el Salón de Actos del Ateneo, vamos a comenzar este acto. Muchísimas gracias por su asistencia a la presentación de los textos escogidos de Raúl Marco, tomo primero, referente a cuestiones internacionales. En primer lugar voy a presentar a los miembros de la mesa y después ya iremos intervención por intervención. A mi derecha, Miguel Pastrana, en representación del Ateneo, escritor, gran y buen escritor, añado yo, miembro en su momento de las Fuerzas Armadas y fue miembro de la Junta Directiva cuando Carlos París
fue presidente de esta casa. Una persona que siempre ha trabajado para mantener en el Ateneo las tradiciones democráticas que caracterizaron a esta institución desde su fundación en 1820. Muchísimas gracias, Miguel, por estar aquí. Para nosotros es siempre un placer y un honor tenerte entre nosotros. A continuación, Lola Val, que fue compañera de Raúl durante muchos años, también militante del Partido Comunista de España, marxista-leninista durante muchos años y coautora de este libro. Bienvenida. A mi izquierda, Nils Andersson, analista político, especialista en relaciones internacionales, amigo de Raúl desde que se conocieron en Ginebra en los años 60 del siglo pasado. Nils Andersson es una figura fundamental del movimiento marxista-leninista internacional. Muchas gracias, Nils, por estar aquí. Sabemos que has hecho un gran esfuerzo para venir de París, igual que lo hiciste en su momento para asistir al homenaje de Raúl. A continuación, Nacho, en representación de la Juventud Comunista de España, marxista-leninista. Y finalmente, en el extremo de la mesa, Juan Romero, en representación del secretariado del PCML, de nuestro partido. Y yo soy Carlos Hermida, historiador, militante del PCML, y junto con Lola pues he participado en la selección de textos del libro que hoy presentamos. Antes de que comiencen las intervenciones, creo que Lola tienes que decir o presentar a alguien. Sí. El compañero del Frente Polisario que iba a venir está enfermo, entonces Hadilletu El Mokhtar, que es la delegada del Frente Polisario en Madrid, tenía otro acto inmediato, entonces tiene mucha prisa, pero quería venir a dejar un saludo. Hadilletu, por favor, siempre que desde que tuvimos información de la existencia del Frente Polisario, tanto en nuestra prensa, en los contactos, hemos tenido un apoyo decidido a la causa saharaui. Es más, la primera rueda de prensa que el Wali, primer secretario del Frente Polisario, hizo en Europa, la organizó los camaradas de Ginebra, su primera salida de para el reconocimiento de la causa saharaui. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí presente, como no podía ser de otra manera. Nos sentimos parte de esta familia que lucha por los derechos, el derecho internacional, los derechos humanos, la igualdad, la justicia. Por lo tanto, el pueblo saharaui siempre dice que no tiene ideología, pero yo creo que nuestra ideología es bien clara. Así que quiero dar las gracias a Lola por habernos invitado para estar aquí, al Ateneo, que es la casa de todos, donde muchas veces hemos hecho actos conjuntos. Gracias a los compañeros y compañeras que estáis presentes en este homenaje tan importante, porque estoy segura de que si Raúl Marcos estuviera hoy, se llevaría las manos a la cabeza por lo que está pasando a nivel internacional, con toda la ignominia, el abuso, la violencia, la dictadura de los poderosos contra los pueblos, ¿no?, que luchan. Y aquí no quiero dejar de transmitir mi solidaridad con el pueblo palestino, que al igual que el pueblo saharaui están luchando contra una ocupación que además están sustentadas ambas por el régimen, o mejor dicho, ese imperialismo que representan los Estados Unidos, porque Israel es lo mismo que Marruecos y Marruecos es lo mismo que Israel. Utilizan las mismas prácticas represivas, han construido los mismos muros, quieren exterminar, llevar un genocidio contra el pueblo palestino y el pueblo saharaui, solo que el pueblo palestino, por desgracia, ahora está en los medios de comunicación y el pueblo saharaui lleva silenciado más de 47 años porque precisamente en este país los gobiernos de España son responsables de lo que está pasando. Por lo tanto, quiero felicitar a Lola, quiero felicitar a Carlos Hermida por la elección de estos textos que estaremos encantados de leer, porque seguro que están tratando temas de tan rabiosa actualidad, que es la lucha contra la opresión
y la lucha de los pueblos por su identidad y por el respeto, sobre todo, de las normas que deben regirnos como pueblos y naciones en este mundo que es el de todos. Así que muchísimas gracias y quiero disculparme de nuevo por tener que abandonar esta sala sin poder compartir más tiempo con ustedes y sobre todo sin poder compartir los análisis importantísimos de Nils Andersson y de los componentes de la mesa. Gracias. ¡Viva la lucha del pueblo saharaui! ¡Viva la lucha del pueblo palestino! ¡Viva! Pues muchas gracias por tu intervención y a continuación tiene la palabra Miguel Pastrana. Buenas tardes. Quiero agradecer en forma pública la invitación que desde el Partido Comunista de España, marxista-leninista, se me ha hecho para estar en la mesa de este acto público. Es para mí un honor, y no uso al azar la palabra, participar en la presentación de una edición que recoge el pensamiento de un revolucionario coherente y consecuente, ambas cosas, como lo fue, mejor digamos, como lo es, pues los revolucionarios, las revolucionarias no mueren, luego volveré sobre esto. Un revolucionario, como lo es, digo, Raúl Marco. Por razones transitorias de mi salud física, no he podido trabajar esta pequeña intervención con toda la energía que la persona por quien hoy aquí estamos reunidos merece. Señalo que parte de esas fuerzas físicas mías, por esos días, ya digo, más limitadas, he querido emplearlas mejor en toda la difusión la cual me ha sido posible de este acto. Creo que es lo que Raúl habría hecho en mi lugar. Es lo que hace un comunista, quien prioriza el resultado de conjunto al suyo personal. Y como algunos de ustedes ya saben, y algunos o muchos de ustedes de hecho son, también yo soy comunista, a mucha honra. Creo que es un acierto y en un momento particularmente significativo esta selección y edición de las palabras escritas de Raúl Marco. Singularizo en Dolores, Lola, Val y en Carlos Hermida. Pero felicito a todo el PCML. Yo conocí en este Ateneo del cual soy socio, como también algunos de ustedes, a Raúl Marco, quien también fue socio y hasta su muerte. Conocí a Raúl Marco, les explicaba, hará unos 16 años. Fue otro socio, el profesor Pedro García Bilbao, quien me lo presentó. Y aprovecho aquí para decirles que Pedro no está hoy en esta sala porque está en Valencia por razón laboral. Pero les transmite, he hablado con él, a todos los hacedores de este acto, un abrazo fraterno. Les iba yo refiriendo a ustedes que conocí a Raúl Marco hace unos 16 años. Suelo decir que no le traté personalmente mucho. Cuando digo esto es porque así lo creo. Pero pensándolo en estos días, puede, solo quizá, que sí le tratara en persona más de cuanto yo recuerdo. Y eso tal vez se deba a una característica la cual, pensándolo, creo yo que tenía Raúl, o al menos así lo percibo. Era alguien muy discreto, casi tímido en el trato personal, me atrevería a decir. Pues ello no quita, más casos nos muestra la historia, que fuese un valiente dirigente político revolucionario marxista-leninista. Eso sí puedo decir que lo percibí desde el primer momento.
que estaba ante un dirigente comunista de verdad, nada que ver con dirigentes a quienes llaman o han llamado revolucionarios, fabricados en los medios sistémicos, capitalistas naturalmente, esos medios, y que duran, esos supuestos líderes revolucionarios, más bien llamémoslos productos de consumo, duran cuanto tarda en llegar la siguiente publicidad, los anuncios, el siguiente producto de la misma factoría. Raúl Marco, en mi opinión, también es un producto, todos lo somos al cabo. En su caso, pienso yo, un producto de la lucha nacional revolucionaria del pueblo español, de la lucha republicana, antifranquista primero, contra la monarquía impuesta por el franquismo después y hasta hoy. Y a otra escala, por supuesto, es Raúl Marco un producto, en términos marxistas, dialécticamente, de la lucha de clases, de la lucha del socialismo científico, del comunismo a escala internacional. No cabe duda, a mi entender, de que la figura de Raúl Marco resulta de significación histórica y proyección transnacional. Tiene un punto de osadía por mi parte que yo les refiera a la mayoría de ustedes, precisamente, características políticas de la persona de Raúl Marco. Pero quiero hacerlo para quien no conozca, que siempre hay. Era Raúl Marco un dirigente de férreas convicciones marxistas. Una persona, ya lo dije, coherente y consecuente. Un luchador infatigable. Un militante con un sentido leninista de la disciplina, que él mismo, parafraseando a Stalin, decía rayana en lo militar. Y créanme que yo, quien he sido militar de oficio durante bastantes años, algo sé de eso. Y esto me lleva a una reflexión. Creo que otra de las claves de que yo, en términos de tiempo sumado a lo largo de un buen número de años, no hablase mucho realmente con Raúl Marco, a pesar de estar ambos en este Ateneo, se debe a que con personas como Raúl no es menester explicar demasiado, hablar mucho, cuando estamos en la misma batalla juntos. Él sabía bien. Como algunos de ustedes no ignoran, fui secretario coordinador de actos, entonces cargo electo en urnas y sin sueldo, de este Ateneo de Madrid, con la presidencia del también inolvidable marxista, comunista, Carlos París. Y a su muerte, el 31 de enero de 2014, el próximo 31 de enero, recordaremos los 10 años en un acto público en cuya mesa estarán también los profesores ateneístas igualmente, Pedro García Bilbao y Carlos Hermida Revillas. A la muerte de Carlos París en 2014, explicaba, proseguimos con su proyecto para esta asociación ateneísta, la fuerza electoral interna llamada Convergencia para la Estabilidad Democrática del Ateneo, para mantener, con momentos mejores y peores, pero siempre con decisión, la naturaleza asociativa de esta gran casa en la cual estamos. Naturaleza reflejada justamente en sus estatutos, profundamente republicanos, hechos por quienes hicieron también la Constitución de la Segunda República Española, y cuya obra normativa reglamentaria sigue aquí, en este Ateneo de Madrid, vigente, siendo la ley interna, pese a los muy fuertes intentos de cambiar esa ley en términos antisociales, antirrepublicanos y al servicio, en definitiva, de esas grandes corporaciones mediático-político-empresariales y capitalistas, por supuesto, las cuales antes mencionaba. Pero vamos resistiendo, con el ejemplo también de Negrín,
Y eso lo sabía bien Raúl Marco. Por eso yo no necesitaba hablar mucho con él, por su disciplina. Porque, paradójicamente, aquí dentro yo era, en eso, el dirigente, lo sigo siendo, y él, el militante consciente. Él, Raúl Marco, el dirigente comunista nacional e internacional. Puede resultar, ya digo, paradoja, pero no para quienes sabemos cuánto significa ser comunista, y es, entre otras cosas, capacidad de ser dirigentes y militantes, generales y soldados, la misma persona según el lugar, el terreno. Y así puedo decir, pues lo vi, que Raúl Marco, férreo general, prosigo con la metáfora, a escala del país entero y de Allende, aquí, en este Ateneo, era admirable soldado, consciente, disciplinado. No había necesidad de explicarle qué hacer en términos de política interna ateneísta. Él lo sabía. Y lo sabía, es a donde quiero llegar precisamente, porque era marxista y leninista. Hemos quedado en que Raúl Marco es ya parte imprescindible de una gran historia. La historia de la emancipación del ser humano. La historia por liberarle del yugo del capitalismo. La historia del marxismo-leninismo. Y en ese plano internacional, que es el cual hoy aquí nos reúne más específicamente, son claras las palabras de Raúl Marco. Por ejemplo, concebimos el internacionalismo proletario como algo activo, una práctica consecuente, no como una simple consigna para cerrar un acto, dijo en 2014. El enorme trabajo de Raúl Marco en la Conferencia Internacional de Organizaciones y Partidos Marxista-Leninistas, CIPOL, desde su constitución en la ciudad de Quito en agosto de 1994, sería ya demasiada osadía por mi parte que se lo explicase yo, precisamente, a la mayoría de ustedes. Pero no quiero dejar de referir una percepción la cual tuve en el acto homenaje a Raúl Marco que se hizo en este mismo Ateneo de Madrid en octubre de 2021, cuando se cumplió un año de su muerte. Y fue mi percepción esta, que en las intervenciones internacionales de ese acto se notaba, aun cuando fueran de países muy distantes en lo geográfico o muy distintos en lo histórico, se notaba en esas intervenciones el orgullo por alguien sentido como muy cercano. Alguien, expresémoslo así, de allí mismo. Puede que esto sea solamente percepción subjetiva mía, pero tal vez no, pues créanme igual que tengo experiencia de muchos actos homenajes póstumos a destacadas figuras políticas. Y a esa especial cercanía que a mí me pareció percibir, me parece igualmente que podemos llamarla fraternidad, un término el cual empleaba también Raúl Marco, por ejemplo, en su citado discurso de 2014. Debería terminar yo estas palabras aquí, pero quiero un poco más, ya poco, pues tenía anotadas algunas cosas las cuales mi estado transitorio de salud no me ha dado tiempo para desarrollar. Por ejemplo, Julio Álvarez del Valle, presidente del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, el FRA, del que también fuera fundador y dirigente Raúl Marco, como sabemos. Siempre admiró Marco a Álvarez del Valle. Menos sabido es que este fue también socio y directivo de este Ateneo, como el propio Juan Negrín, de cuyo gobierno de la Segunda República Española, el gobierno de Negrín, fue ministro Julio Álvarez del Valle, y leal, al punto
de que le expulsaron, junto al propio Negrín, del PSOE en 1946 y bajo la misma acusación, ser procomunistas. Sería ya mucho después de muertos, incluso mucho después de muerto Franco, cuando el PSOE les reintegraría, simbólicamente, claro, pues en la práctica, durante sus vidas físicas, les expulsó, ya digo. Pero algo es algo, en fin. Decía que ese es el Julio Álvarez del Valle a quien admiró, junto a quien trabajó políticamente y con quien fundó, para luchar contra el franquismo y por la República, el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota Raúl Marco. Vemos, pues, que hay hilos rojos y tricolores los cuales conectan a lo largo del tiempo, la distancia, a personas quienes no se conocieron en vida, pero comparten. Y eso es también el género humano, la internacional. Así lo digo en este Ateneo de Madrid, que es también el Ateneo de Juan Negrín, de Julio Álvarez del Valle, de Raúl Marco, y con sus mismos estatutos, ya he dicho, republicanos. Precisamente con la agrupación ateneísta Juan Negrín, en la cual también participa Carlos Hermida, recuerdo yo que hizo actos públicos Raúl Marco, como también otro marxista y ateneísta a quien ya he citado, Carlos París. No olvidemos que el Partido Socialista Obrero Español, en los tiempos de Negrín, era marxista. Después dejó de serlo en su mayoría, en sus estatutos, pero esa es ya otra historia. Voy concluyendo esta por mi parte, pues de historia hablamos, mas historia viva, porque los luchadores, los revolucionarios por un mundo mejor, sin explotación del hombre por el hombre, que escribiera Marx en su sentido íntegro, ambos sexos, quienes luchan, digo, por un mundo sin miserias, repartidos con equidad los bienes y dirigido por la clase obrera, el socialismo, sin clases, al fin, el comunismo, quienes luchan por un mundo así. Camaradas, entonces, nunca mueren del todo, como no murió Espartaco y no ha muerto Raúl Marco. Hoy aquí también lo vemos. Hoy aquí se presenta un retazo de vida, la cual se prolonga en su eco, como escribiera el poeta, también ateneísta, también comunista, Miguel Hernández. Una vida que fue una lucha, la de Raúl Marco, antes de otras personas, camaradas todas, después, que es también ahora, también. Y ahí sigue Raúl hablándonos, aquí. Escuchemos con atención. Gracias. Muchas gracias, Miguel, por tus emotivas palabras, por tu brillante intervención, como siempre. Y yo ahora voy a tratar brevemente de explicar cómo se ha elaborado este libro, centrándome en 4 aspectos. ¿Por qué lo hemos hecho? ¿Cómo lo hemos elaborado? ¿A quién va dirigido? ¿Y cómo se debe abordar o cómo se debe leer? ¿Por qué hemos elaborado este libro? Porque creemos objetivamente que Raúl Marco fue una figura muy importante del movimiento comunista internacional. Toda su vida mantuvo en alto las banderas del marxismo-leninismo y denunció sistemáticamente el reformismo, el revisionismo y el oportunismo que acabaron con tantos partidos comunistas y acabaron con tantos estados dirigidos por partidos comunistas. Por esa razón, creemos que el pensamiento político e ideológico de Raúl debía darse a conocer, porque consultar sus artículos, los documentos, los informes que realizó es bastante complicado,
puesto que en el archivo de nuestro partido no está en un lugar público, no está en una hemeroteca, ni está en una biblioteca, ni está en un archivo histórico. Está hasta ahora en manos privadas, por lo tanto consultar todos esos textos es realmente difícil, mientras que teniéndolos reunidos en un libro es de más fácil acceso al gran público. Eso es lo que nos llevó lógicamente a publicar este libro, que es el primero, porque el segundo tomo, como ya más adelante referiré, pensamos presentarlo el próximo año, hacia noviembre o diciembre. ¿Cómo hemos elaborado el libro? Bueno, pues Lola y yo fuimos los encargados de seleccionar los textos fundamentales de Raúl. Para esa selección trabajamos durante más de un año en el archivo de nuestro partido. Entonces consultamos de forma sistemática los periódicos y revistas editados por el PCML, es decir, Vanguardia Obrera, Octubre, Revolución Española, etc. Consultamos todos los documentos de los diferentes congresos, las actas del Comité Central y el Comité Ejecutivo, toda la documentación que había internacional, ya fuera en forma de documentos, en carpetas por países o también en publicaciones internacionales como Unidad y Lucha. Y finalmente consultamos y leímos decenas de cuadernos de apuntes personales de nuestro camarada Raúl. De ahí entresacamos todos los textos que llevaban su firma o alguno de los seudónimos que empleaba, como Ricardo Castilla. Cuando entresacamos toda esa información, nos dimos cuenta inmediatamente de que era imposible reunirla en un solo volumen. Era necesario dos. Por lo tanto, todos los aspectos internacionales están aquí reunidos, y en el segundo tomo, que como he dicho antes, pues aparecerá el próximo año, en noviembre o diciembre, y tenemos la intención de también presentarlo aquí, pues se dedicará a aspectos concretos de la vida del partido y a los aspectos de la política española. Pero es imposible reunir en un solo volumen, repito, toda esa inmensa masa documental. Bien, el libro lo dividimos está dividido en 13 capítulos. Los 3 primeros hacen referencia a la Unión Soviética, es decir, a Stalin, a la Revolución Bolchevique, al 20 Congreso del PQS, a la degeneración del Partido Comunista de la Unión Soviética, y el resto, los otros 10 capítulos, están agrupados por zonas geográficas y temáticas. Esta ordenación la hemos hecho porque creo que facilita la lectura y sobre todo facilita la consulta. Es decir, si alguien no quiere leer, por ejemplo, el libro entero, pero quiere pues ver qué decía Raúl y qué decía nuestro partido sobre Albania, pues tiene un capítulo, digamos, profeso sobre Albania. O cuál era la postura de Raúl y de nuestro partido sobre China y la teoría de los 3 mundos, pues hay un capítulo sobre China. Creo que esto, digamos, pues es la manera más adecuada de ordenar todo ese material, más que por un orden cronológico. Lo hemos hecho pensando en pues, aquellos lectores que a lo mejor no les interesa leer todo el libro, sino ir a aspectos concretos. Una vez que se decidió ya esta ordenación y que teníamos todos los textos entresacados, pues llegó la parte técnica, que fue también bastante laboriosa, porque hubo que fotografiar periódicos, revistas, algunos muy antiguos y en un estado, o sea, en algún caso, pues no perfecto, ¿no? Y pasarlo por programa informático. Una vez que ese programa informático pues depuraba los textos, había que corregirlos, porque el programa introducía a veces erratas, de tal manera que ha sido un proceso laborioso. En este trabajo técnico pues nos ayudó muchísimo, y desde aquí nuestro agradecimiento a Titica Apostolakis, que no sé si se encuentra entre nosotros, creo que no, pero que su concurso ha sido fundamental, porque nuestros conocimientos informáticos son más que escasos, con lo cual su labor ha sido muy encomiable, y nuestro agradecimiento, que está expresado en la introducción, pues también lo decimos aquí. Bueno, pues ha sido un poco, digamos, que el trabajo, que ha sido intenso, pero ha sido también muy gratificante. ¿A quién va destinado este libro? Bueno, primero y fundamentalmente
para nuestros militantes, para nuestros cuadros, porque es un elemento que va a ser importantísimo en su formación política e ideológica. Este libro hay que leerlo a fondo, los militantes, los cuadros, los dirigentes del partido. Pero no solo es para los militantes de nuestro partido o para todos los comunistas en general, sino que también va destinado a un público especializado. Es decir, es un libro para historiadores, es un libro también para especialistas en ciencias políticas. No es un libro de historia, ni es un tratado de ciencia política, pero hay una presencia enorme de acontecimientos históricos y de su tratamiento político e ideológico. Por lo tanto, es un libro también que se debe leer o se puede leer en un ámbito universitario. Y finalmente, pues para todas aquellas personas que estén interesadas en saber qué es eso del marxismo-leninismo, porque corren malos tiempos en todos los sentidos, pero también en el sentido cultural, ideológico e intelectual. El marxismo-leninismo está arrinconado en las universidades, en el mundo intelectual, se considera poco menos que una pieza de museo, algo ya para gente trasnochada, y esto es radicalmente falso. Aquí hago un pequeño inciso, pero el marxismo-leninismo, sus conceptos teóricos son plenamente vigentes. Son conceptos revolucionarios y por eso, por estar vigentes y ser conceptos y ser una ideología revolucionaria, la burguesía quiere eliminarlo. Igual que quiere eliminar de la memoria histórica de las clases populares pues lo que fue la Revolución Rusa, lo que fue el socialismo en su momento o tantos episodios históricos. Y por eso se ha decidido en el mundo académico que el marxismo-leninismo no hay que estudiarlo. Y creo que es una herramienta fundamental no solo para entender el mundo, sino para transformarlo. Y, bueno, ¿cómo hay que abordar este libro? ¿Cómo hay que leerlo? Bueno, ustedes dirán, pues claro, de principio a fin, como todos los libros. Bueno, hay algunos que no, como esa novela mítica Rayuela, que en realidad se puede empezar por donde se quiera, ¿no? Pero sí, se puede leer de principio a final, pero creo que no es la forma más adecuada, porque puede resultar un poco cansada, quizá un poco aburrida. En mi opinión, creo que es mejor abordarlo por, digamos, aspectos temáticos o geográficos. Es decir, pues como he dicho antes, ¿qué opinaba Raúl y nuestro partido sobre la guerra de Vietnam? Pues hay un capítulo sobre Asia. ¿O cuál fue nuestra relación con Albania y el Partido del Trabajo albanés? Pues hay otro capítulo. Siempre, creo yo, que para abordar esos capítulos hay que tener un conocimiento previo del contexto histórico, ¿no? Creo que es la mejor forma, es decir, no es un libro que tenga que leerse de una vez, de una tirada, sino que se puede leer espaciadamente, pues acudiendo a los temas que en su momento pues un lector quiera abordar. Pero también se puede efectivamente empezar desde la primera hasta la última página. Pero quizás salvo militantes o gente muy concienciada, no sea esta la forma más adecuada de abordarlo. Finalmente, no quiero alargarme más, pues tengo que decir que esta ha sido una obra colectiva, como no podía ser menos. Nuestro partido, el Partido Comunista de España, marxista-leninista, ha hecho un esfuerzo notable en forma de trabajo, un esfuerzo económico para sacar este libro adelante, igual que lo hará para sacar el segundo tomo. Nosotros creemos que el resultado ha sido satisfactorio, muy satisfactorio, aunque es verdad que eso lo tendrán que juzgar los lectores. Yo personalmente, como historiador, pues ha sido muy gratificante estar más de un año en el archivo del partido y comprobar con fuentes de primera mano que nuestro partido tuvo un papel fundamental en una etapa de la historia española muy difícil y que ha desempeñado y sigue desempeñando un papel notable en el movimiento marxista-leninista internacional. Muchísimas gracias. Tiene la palabra Lola Valde. Buenas tardes. Tengo poco que añadir a la presentación de Carlos sobre el proceso de elaboración de este libro. Sí querría señalar que me parece importante para la buena comprensión de los textos
y del momento histórico en el que se escriben, contar con el libro Ráfagas y retazos de la historia del PCML y el FRA, escrito por Raúl Marco y editado en 2018. En ese libro se expone hechos importantes de la historia y de nuestra historia como partido, y da su visión retrospectiva de las circunstancias que se dieron. También recoge problemas y cuestiones que no figuran en los textos publicados en su momento, especialmente lo referente a las relaciones internas entre los partidos y destacamentos marxistas-leninistas y las diferencias, particularmente importantes en el caso de China y posteriormente con Albania en los últimos años. Creo que es una buena guía para situar con la mirada analítica de Raúl esos acontecimientos. Como Carlos ha dicho, nosotros nos hemos limitado a transcribir textos escritos por Raúl y publicados en distintos medios, anotaciones suyas mecanografiadas o escritos directos de su puño y letra. Sí me gustaría transmitir el empeño, la sensibilidad, la preocupación de Raúl por los problemas internacionales, ya que durante muchos años los viví de cerca y a su lado. Recuerdo de las primeras experiencias que compartí con él cuando en febrero de 1987 se marchó a Etiopía, en contacto con la guerrilla y la Liga Marxista-Leninista de Tigre. Tengo cintas grabadas por él, me iba contando lo que veía y lo que sentía de lo que veía. Se le oye la respiración un poco jadeante mientras grababa en las marchas por la montaña, que las hacían de noche ya que durante el día estaban ocultos para evitar los bombardeos. Su impresión al entrar en la emisora de radio, desde la que emitían en 2 lenguas para Etiopía, Sudán y Somalia. La impresionante cueva donde tenían la imprenta, su interés cuando llegó a la escuela militar. Relata en una de sus grabaciones: el 19 de febrero era un día normal en Adinebrit. Describe el polvo, las cabras, un camello. Los niños estaban en la escuela al aire libre, la anterior había sido bombardeada. Era un día normal en Adinebrit. La gente está contenta. La esperada plaga de langosta no se ha producido y va a haber una buena cosecha. Se va a reunir el baito para la distribución de tierras. De pronto, la gente se precipita hacia el refugio subterráneo. Explosiones, ruido tremendo, llamas, gritos, el polvo lo cubre todo, gemidos. El hospital ha sido destruido. No había ningún objetivo militar, ningún organismo político-administrativo de importancia. Lo que quieren es aterrorizar a la población. El Guernica nazi-franquista ha hecho escuela. 20 muertos, más de 60 heridos que quedarán mutilados. He sido testigo de semejante crimen, nos va relatando. Otros momentos que me vienen a la memoria, que recuerdo por lo que para él significaron: la noticia de la detención de Francisco Caraballo en 1994, primer secretario del Partido Comunista de Colombia marxista-leninista y comandante del EPL. De su juicio, en el que convirtió su declaración en un alegato contra el poder, hizo un repaso histórico de la situación del país, de sus convicciones en defensa de la causa del proletariado, de los campesinos desposeídos de tierra y de todo. La amistad, camaradería, hermandad les unía por tantos años de pelea conjunta y la mantuvieron hasta el último día. Otro momento quizá especial, particularmente especial, fue en el año 1991. Después de la traición en la dirección del partido del secretariado y comité ejecutivo, que llevó a la separación y expulsión de los que nos negamos a participar en ese contubernio para salvar el partido, y que pocos meses después celebraron un congreso para disolverlo. En ese momento en que Raúl, junto a los que nos mantuvimos, pero especialmente doloroso para él, por todas las tergiversaciones, calumnias, mentiras con las que le atacaron y trataron de explicar y justificar su canallesco proceder.
En esos momentos fue muy importante la reacción de partidos marxistas-leninistas en el mundo. Al Congreso del Partido Comunista de México marxista-leninista en 1992 invitaron al recién formado colectivo Octubre y Raúl fue el delegado que lo representó. El camarada Sergio Barrios, primer secretario del partido, al abrir el Congreso y proponer la mesa que lo iba a presidir, dijo: también proponemos al Congreso que la delegación de la Organización Marxista-Leninista de España, Colectivo Octubre, esté en la mesa presidencial. Su propuesta fue aprobada por aclamación. Podrán imaginar el espaldarazo y apoyo que eso suponía para nosotros. Esa preocupación por los problemas internacionales, por la situación del mundo, por los parias de la tierra, impregnaba completamente su sensibilidad. Tengo su último cuaderno. Él solía escribir en ellos desde impresiones políticas, sentimientos o sensaciones personales. Quiero leer lo que escribió. Raúl estaba ya muy mal, varios cánceres y ya sin salida. El 3 de abril de 2020, y con una letra insegura, escribe: avanzo en mi cuento Fuego para Millana, pero me cuesta trabajo escribir, me canso. He acabado la traducción de los camaradas de Burkina para la revista Unidad y Lucha, muy clara y abordando los problemas con serenidad. Me cuesta imaginar los sufrimientos de los africanos con la pandemia. Debe ser atroz el sufrimiento, el dolor de esa gente que está abandonada mientras sus países son saqueados y explotados por los neocolonialistas de varios países. No quiero añadir nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Lola. A continuación, Nils Anderson va a pronunciar unas frases en francés y María, de la Juventud Comunista de España, marxista-leninista, va a leer la traducción de su texto al español. Cuando quiera. Je tiens comme ça, le tiens. C'est bien. Chers camarades, chère Lola, s'il est un militant et témoin qui a fait l'histoire du mouvement marxiste-léniniste international, le livre pour lequel nous sommes réunis en témoigne, c'est Raoul Marco. Dès les premiers documents permettant aux militants communistes de connaître le contenu des divergences idéologiques au sein du mouvement communiste international, et jusqu'à son dernier souffle, il s'est mobilisé pour la défense des principes du marxisme-léninisme, contre ces déviations opportunistes et dogmatiques. Il s'est engagé pour l'unité du mouvement communiste contre ceux qui le divisaient en usant de pression et de l'exclusion. Il s'est investi en internationaliste aux côtés des ouvriers et des peuples subissant dans le monde le fascisme et le colonialisme. Il s'est dressé contre ceux qui préconisaient des compromis historiques avec le capitalisme et l'impérialisme. Le livre de Raoul Marco est la mémoire de plus de 60 ans de lutte du mouvement communiste marxiste-léniniste. Queridos camaradas, si hay un militante que ha constituido y ha dado cuenta de la historia del movimiento comunista marxista-leninista internacional, así lo acredita el libro que nos reúne, ese es Raúl Marco. Desde los primeros documentos que permitieron a los militantes comunistas conocer las divergencias ideológicas en el seno del movimiento comunista internacional y hasta su último aliento, luchó por la defensa de los principios del marxismo-leninismo
y contra sus desviaciones oportunistas y dogmáticas. Se afanó por la unidad del movimiento comunista, contra aquellos que lo dividían mediante las presiones y exclusiones. Se comprometió con el internacionalismo del lado de los obreros y de los pueblos del mundo que sufrían el fascismo y el colonialismo. Se batió contra los que preconizaban compromisos históricos con el capitalismo y el imperialismo. El libro de Raúl Marco representa la memoria de las más de 70 años de lucha en el movimiento comunista marxista-leninista. Me gustaría, en primer lugar, mencionar algunos recuerdos personales. Si bien las divisiones en el seno del movimiento comunista internacional comenzaron hacia 1960, las direcciones revisionistas silenciaban su contenido. Fueron los textos y los documentos del Partido Comunista Chino los que permitieron a los militantes conocer su existencia. Desde aquel momento fue imposible acallar las divergencias, así que en todos los partidos de Europa y el mundo, a niveles de conciencia diferente, con una influencia y una intensidad desigual dependiendo del país, se produjo un debate entre dos líneas. Muy pronto surgió la necesidad entre los primeros núcleos de militantes de establecer contactos con los que no eran aún partidos, sino camaradas. A raíz de la dictadura franquista y la presencia en Suecia de camaradas españoles exiliados, los vínculos militantes entre las dos organizaciones en fase de formación fueron particularmente estrechos. Nos encontramos en 1963 y el primer contacto tuvo lugar con Elena Ódena. Nos preguntábamos qué hacer. ¿Cómo emprender la lucha en Suiza en un partido que considerábamos chauvinista, antes incluso de Khrushchev, en el partido español, que luchaba en la clandestinidad en España y contra una dirección que se apoyaba sobre la figura de Dolores Ibarruri? Posteriormente, durante la fase de consolidación, intercambiamos nuestras experiencias en aras de construir la unidad ideológica de nuestros movimientos, para superar a oportunistas y carreristas, luchar contra los egos, prevenir infiltraciones revisionistas y también imperialistas, como en Países Bajos, donde tuvieron éxito, y en Suiza, donde fueron desenmascaradas. La formación del Partido Comunista de Bélgica marxista-leninista, el primero en Europa, creó las condiciones para establecer vínculos internacionalistas entre las nuevas organizaciones. Así, la reflexión se convirtió en un trabajo organizado por un objetivo: la creación del partido. Un día oí de nuevo los tacones de Elena Ódena, que me informó sobre el proyecto de La Chispa y de que vendría un camarada a imprimir el periódico en la multicopista. Este camarada era Raúl Marco, que daba vueltas y vueltas manualmente a tantos y tantos números de La Chispa y otras octavillas. Mientras se desarrollaba la lucha, conservo el recuerdo de Raúl al sostener en sus manos el primer número impreso de Vanguardia Obrera, el periódico del Partido Comunista de España marxista-leninista. Así quedó sellada nuestra fidelidad. El libro de Raúl Marco trata y desarrolla todas las cuestiones ideológicas, políticas, sociales, orgánicas, internacionalistas que se les plantearon a los marxistas-leninistas en cada etapa de la lucha en sus países, pero también en cada fase de la confrontación internacional contra el revisionismo moderno, en el seno del movimiento marxista-leninista. Me gustaría plantear algunas de estas cuestiones que nuestros partidos abordaron conjuntamente. Por ejemplo, la cuestión de la ruptura con nuestras direcciones revisionistas y con el PQS, al emprender la lucha basada en las posiciones ideológicas y políticas del Partido Comunista Chino y del Partido del Trabajo en Albania. Ambos, en el poder, no abandonamos el movimiento comunista internacional, al contrario de la escisión trotskista. El movimiento marxista-leninista se inscribía en el curso de las luchas revolucionarias de los obreros y de los pueblos, desde la Primera Internacional. Grandes o pequeños, a ella pertenecíamos en cualquier caso. De no haber sido por este sentimiento de pertenencia al movimiento comunista internacional, a su historia, hablo en primera persona, pero no tengo la convicción de que era igual para los camaradas españoles, no habríamos asumido la responsabilidad histórica de crear partidos marxista-leninista contra las direcciones revisionistas. El planteamiento y la resolución de la cuestión del movimiento comunista internacional atraviesa la historia del movimiento marxista-leninista. El maoísmo fue una de esas cuestiones que resolver, la cual debemos diferenciar claramente de la obra teórica de Mao Zedong y del rol como dirigente revolucionario. Esta se manifestó en el seno del movimiento marxista-leninista al surgir organizaciones que reivindicaban la gran revolución cultural y el pensamiento de Mao.
Ningún marxista-leninista niega la necesidad de luchar contra el aburguesamiento y la burocratización de cualquier revolución, por el simple hecho de que son los hombres y las mujeres quienes hacen las revoluciones, así como son hombres y las mujeres quienes hacen las contrarrevoluciones. Sin embargo, la forma que adoptó la revolución cultural generó, por ejemplo, interrogantes de carácter ideológico y organizativo en el movimiento marxista-leninista, como la cuestión de la prioridad de la espontaneidad de las masas sobre la organización de estas. El papel de las masas constituye un requisito indispensable para una revolución, mas no ha existido en historia ningún movimiento revolucionario que haya derrotado a un poder reaccionario sin masas organizadas. Este debate, punto de partida para divergencias ulteriores, se libró en partidos y en organizaciones, pero no entre los partidos marxista-leninistas. Para que esto fuera posible, se antojaba necesario en el seno de cada partido un proceso de cognición. En este contexto se planteó igualmente la cuestión del rol del libro rojo de Mao, que se distribuyó como si fuera la Biblia. Su papel fue revolucionario en un primer momento, ya que partiendo de los escritos de Mao, daba a los militantes comunistas y al pueblo chino argumentos para responder a los cuadros y a los dirigentes del partido y del Estado, detentores del poder. No obstante, el libro rojo no podría desempeñar ese rol fuera de China, lo cual acarreó consecuencias negativas de diverso orden. Una de ellas fue que se convirtió en el breviario de las organizaciones maoístas a lo largo del mundo, sin raíces ni perspectivas del movimiento comunista, con lo que el marxismo-leninismo queda sustituido por el maoísmo. El libro rojo tuvo asimismo consecuencias negativas en el seno del movimiento marxista-leninista, dado su uso escolástico que llevaba incluso a aprender sus citas de memoria, como si se tratara de un catequismo. Incluso el contenido ideológico de los escritos de Mao Zedong quedaba reducido en ocasiones a lecciones morales, al introducir en los partidos disciplinas de vida propias de las sectas, contrarias a las que deberían prevalecer en un partido forjador de un proyecto comunista, o al informar al mundo de que un escolar polaco, al ver una noche a un compañero de habitación destapado, lo arropó para que no tuviera frío. Hablando de desviaciones, los eslóganes de la revolución cultural abonaron el terreno para un culto a la personalidad, contrario igualmente a la ideología comunista, que abría la veda en los partidos para que surgieran caciquismos portadores de la verdad revolucionaria. Hablamos de una verdad alejada del necesario análisis dialéctico de la realidad, el cual exige la construcción de un proceso revolucionario. El veredicto de la historia sobre la gran revolución cultural es que representó una lucha por el poder en el seno del partido y del Estado chino, así como la constatación de que el movimiento comunista marxista-leninista no salió reforzado, sino destilando en la teoría y en la práctica conceptos que influyeron negativamente en los partidos marxista-leninistas. Otra cuestión, objeto de acalorados debates en los cuales Raúl Marco y el PCML participaron activamente, fue la necesidad de conformar un movimiento comunista marxista-leninista. La primera manifestación concreta de la existencia de un movimiento marxista-leninista tuvo lugar en 1967, durante el quinto congreso del PTA, donde estuvieron presentes 31 partidos y organizaciones marxista-leninistas. El PCML no asistió, por motivos ligados al hecho de que hubo cierta espontaneidad en el establecimiento de vínculos entre organizaciones que se decían marxista-leninistas, el Partido Comunista Chino y el PTA. Si en 1967 no se cumplían las condiciones para constituir un movimiento internacional, durante el sexto congreso del PTA en 1971, Enver Hoxha estableció como objetivo en su informe la cuestión de la constitución de un movimiento marxista-leninista internacional. Esta era percibida por el PCML y por otros partidos como una necesidad de cara al refuerzo de la lucha y la unidad del movimiento. Significaba pasar a un estadio de organización superior y posibilitaba el intercambio y la definición de la línea de manera colectiva. Si bien las relaciones bilaterales son importantes y provechosas, no suman a la unidad del movimiento, sino que lo compartimentan. De hecho, la relación desigual entre los partidos grandes y pequeños permitía a los primeros imponer sus puntos de vista. En cambio, las reuniones donde participaban todos los partidos permiten desarrollar una opinión que parta de un conocimiento global de las cuestiones que se planteen, en aras de dilucidar la teoría y la práctica de lucha. En todo caso, la cuestión que eludió Enver Hoxha fue de carácter abierto y generó entusiasmo en los partidos. Sin embargo, la respuesta de la delegación del Partido Comunista Chino fue negativa. Hubo numerosas
e intensas conversaciones, pero con el argumento de que el movimiento no estaba aún suficientemente maduro, se negó a participar en el asunto. Raúl Marco señalaría justamente que la ausencia de madurez no constituye un argumento contra la unidad de acción y el análisis común, etc., sino todo lo contrario. Cuanta más madurez alcancen los partidos en el contexto de un desarrollo desigual inevitable, más fructífera será nuestra unidad generalizada. Más fácilmente podremos ayudarnos unos a otros, aprovechar las diferentes experiencias. El Partido Comunista Chino impuso su punto de vista y la decepción fue importante. Y desde ese momento surgió una división en el seno del movimiento entre partidos oportunistas y partidos que pensaban por sí mismos. En 1974, la teoría revisionista de los tres mundos que formuló Deng Xiaoping generó divisiones profundas en el movimiento comunista. La polémica salió a la luz en 1976, cuando el Partido Comunista Chino, sin previo aviso, dejó libre su asiento en los 7º congresos del PTA. Una primera reacción internacionalista contra la teoría de los tres mundos tuvo lugar en enero de 1977, con la manifestación de Roma en la que participaron los partidos marxistas-leninistas de Argentina, Brasil, Chile, Italia, Alemania, Grecia y España. En su intervención, Raúl Marco denunció: algunos que en su momento aplaudieron hipócritamente el discurso de Enver Hoxha en el 7º Congreso, lanzan ahora ataques cobardes y encubiertos. Son los representantes del oportunismo. Se inició así un proceso sobre la base de los principios que conducirían a la constitución de la Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxistas-Leninistas. Hablamos de enseñanzas de la lucha revolucionaria, cuyas condiciones, tanto nacional como internacionalmente, cambian sin cesar en virtud de la lucha de clases, que lejos de constituir un mar en calma, presenta olas rompientes que van y vienen por todo el mundo a lo largo de la historia. Sin embargo, la aspiración de los pueblos por otra sociedad, por otras relaciones humanas que encarnan la palabra comunismo, nunca podrá apagarse. Raoul a mené ses combats comme communiste et comme internationaliste. Je voudrais conclure par un exemple rappelant ce double engagement de communiste et d'internationaliste, qui a été celui de Raoul Marco et celui de votre parti. En Suisse, dans les conditions d'exilés comme espagnols et de clandestins comme communistes, ce sont les membres du Parti communiste d'Espagne marxiste-léniniste qui assuraient la protection et la sécurité de Mehdi Ben Barka. Comme l'a écrit Lénine, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Raúl libró estas batallas como comunista e internacionalista. Quisiera concluir con un ejemplo que recuerda ese doble compromiso comunista e internacionalista que ha sido el de Raúl Marco y el de nuestro partido. En Suiza, en condiciones de exilio como españoles y de clandestinidad como comunistas, fueron los miembros del PCML quienes se encargaron de la protección y la seguridad de Mehdi Ben Barka. Como escribió Lenin, allí donde hay voluntad, hay un camino. Muchísimas gracias, Nils. Muchísimas gracias, María. Tiene la palabra Nacho. Tiene la palabra Nacho en representación de la Juventud Comunista de España, marxista-leninista. Raúl Marco tuvo siempre una preocupación especial por la juventud. Tuvo siempre claro que somos el futuro del partido, de la clase obrera y de la revolución. Para nosotros, Raúl es un ejemplo a seguir. Estudiar sus obras, aprender sobre su vida y sus acciones, escuchar alguna anécdota de los camaradas que les conocieron más profundamente, tiene un efecto movilizador. Nos dejó como herencia su defensa implacable del marxismo-leninismo frente a todo tipo de ataques y traiciones, desde los Carrillo y Lister con sus amenazas de muerte hasta los liquidacionistas y su dolorosa traición. Defensa de los principios que se debe hacer sin sectarismo, sin dogmatismos y sabiendo escuchar las críticas y opiniones discrepantes, así como a la hora de transmitir nuestras ideas, hacerlo sin pedantería ni soberbia. Raúl nos dejó muy clara la importancia de combinar la teoría y la práctica, de trabajar codo con nuestra clase en la calle, analizar la realidad,
aprender de los errores, intercambiar experiencias. Nos dejó su dedicación absoluta a la lucha contra el franquismo y la monarquía, por la liberación del proletariado y los pueblos de España. Nos dejó su persistencia y su optimismo revolucionario, que surge de la certeza de que por muchos vaivenes que dé la vida, por muchas dificultades que surjan y derrotas a las que nos enfrentemos, la aparición del socialismo es una necesidad histórica que emana del propio desarrollo objetivo de la sociedad. Nos dejó, y esto es lo que queda plasmado en el libro que hoy presentamos, un ejemplo imborrable de internacionalismo proletario. Su preocupación por las luchas de liberación nacional de los pueblos oprimidos en Argelia, Palestina, Vietnam, y sus esfuerzos por estrechar los lazos entre los marxistas-leninistas del mundo entero, que podemos ver materializados en la CIPO-ML, nos deben impulsar a seguir adelante, a luchar con optimismo y esperanza, aprendiendo de nuestros errores y de nuestros aciertos, hasta la victoria final. Quiero terminar con una cita del propio Raúl Marco, de su intervención en el acto de clausura del 8º Congreso del PCML. Pueden los años marcarnos físicamente, mas nuestros corazones se mantienen jóvenes, con la juventud de unos principios siempre jóvenes y actuales que nos animan al combate, con la certeza de que llegará el día en que en los montes y valles de nuestros países ondeen alegres las rojas banderas de la revolución. Y ahora va a pronunciar unas palabras Yamil Kasser, diputado del Consejo Nacional Palestino y miembro del Comité Central del Frente Democrático para la Liberación de Palestina. Yamil, bienvenido y nuestra solidaridad absoluta por la causa de Palestina. Buenas noches, compañeros. Gracias por darnos esa oportunidad de estar acompañados, como siempre, entre revolucionarios. Si no, no hemos llegado donde ha llegado en estos días la causa palestina. Compañeros, amigos, destacamos en este encuentro tan importante personaje destacado en la lucha contra la dictadura franquista, el camarada en paz descanse Raúl Marco, un compañero que ha luchado también contra la burguesía, también en favor de una unidad de la clase obrera y sus representaciones de vanguardia, al que hoy nos alegra mucho en este encuentro estar acompañados todos de gente que han acompañado al camarada Raúl Marcos años en su lucha en el exilio o aquí en España. Por nosotros también agradecemos los textos seguro reflejadas en sus lecturas de lucha sobre la lucha de los pueblos, el pueblo de Cuba, de Venezuela y también al pueblo palestino, al que siempre el compañero Marco siempre ha abierto su corazón y su bondad de que este pueblo tarde tenga su libertad, su independencia. Nosotros en el Frente Democrático para la Liberación de Palestina, desde el comienzo de nuestra trayectoria, pensábamos dentro del mundo árabe de su movimiento nacional la importancia de un análisis basada en el marxismo-leninismo para transformar toda la lucha que llevan los pueblos árabes y precisamente al pueblo palestino. Este análisis que dimos a lo largo de nuestros años, la que nos está hoy en día dando conceptos, análisis principalmente a los enemigos directos de la causa palestina, es el imperialismo, es la reacción encabezada con un instrumento que tienen en la zona, que es el Estado llamado el Estado de Israel. Por nuestra parte, también hemos dado un programa político claro, donde la lucha armada es un factor principal en esta lucha,
pero no serviese nunca una lucha armada, se nos está arropada por las masas. Eso es lo que está demostrando Gaza hoy en día, el papel de las masas en defender la lucha armada que la lleva la guerrilla palestina. Pero no es suficiente esto, compañeros, amigos, sin que nos pongamos mañana en manos de esta lucha, en manos de estos combatientes, en manos de la representación palestina, un programa político de cual será reflejo de una unidad nacional palestina, a la que acercaría más en nuestra victoria. Muchas gracias, compañero, y juntos venceremos. Viva el compañero Raúl Marcos, viva Palestina, y viva el socialismo. Finalmente tiene la palabra en representación del secretariado de nuestro partido, Juan Romero. Buenas tardes, compañeros y compañeras. La dirección de nuestro partido, un partido que Raúl contribuyó decisivamente a constituir frente a la degeneración del revisionismo moderno, adoptó la decisión de recopilar sus artículos para ayudar a los luchadores de ahora y del futuro a reconocer en sus análisis el rastro de una historia, la de la lucha de los trabajadores por su emancipación, que a pesar de los obstáculos, de las traiciones y de la represión continúa. Hoy probablemente sea aún más necesario comprender que si la acción política no es guiada por la razón, el error es inevitable. Este año se han cumplido 70 años desde la muerte del último gran dirigente del proletariado revolucionario, el camarada Stalin. A partir de ese momento, del momento de su muerte, quedó claro que las gloriosas batallas de los comunistas soviéticos por construir un nuevo Estado proletario sobre los restos del Estado burgués, la dureza de la lucha que afrontaron durante años los comunistas de todo el mundo contra el imperialismo y contra su propia burguesía, pero especialmente durante la Gran Guerra contra el nazifascismo, todo eso había contribuido a reforzar su unidad frente al más feroz y brutal enemigo, sí, pero al mismo tiempo había venido a suavizar también la lucha ideológica en el seno de los propios partidos comunistas. El traidor Khrushchev, apoyándose contra todo criterio racional en la falsa tesis de que la Unión Soviética ya había superado la fase de construcción socialista y entraba en la construcción del comunismo, y aprovechando el enorme prestigio que tenía la Unión Soviética entre los trabajadores de todo el mundo, que admiraban los inmensos logros del primer Estado proletario de la historia y su heroica dirección en la derrota del nazifascismo, atacaba una a una todas las determinaciones que a lo largo de aquellos durísimos años habían conformado la ideología leninista. Unas determinaciones cuya certeza, además, confirmaban los hechos objetivos. El revisionismo hablaba de tránsito pacífico y de vías nacionales al socialismo. Se hacía eco de las mentiras de los gobiernos imperialistas, de los titistas y trotskistas contra Stalin, personalizando en él el ataque al marxismo-leninismo. Daba así comienzo una carrera de infamias, de mentiras y desafueros contra el leninismo y los partidos leninistas, que los hicieron permeables a la influencia de todo tipo de teorías idealistas burguesas que negaban el internacionalismo proletario, afirmaban que la lucha de clases había terminado y que era posible superar el capitalismo desde dentro del Estado burgués. Defendían que los partidos comunistas ya no eran la vanguardia y debían transformarse en partidos de masas, que ya no servía la tesis de Lenin cuando afirmaba solo un partido dirigido por una teoría de vanguardia puede cumplir la misión de combatiente de vanguardia. Empezaban, en fin, los tiempos del eurocomunismo, de las vías nacionales al socialismo, de la coexistencia pacífica con el imperialismo, y en nuestro país
de la reconciliación nacional. Ahora, cualquiera que esté al tanto de la situación nacional e internacional puede ver las consecuencias de aquella traición. El resurgimiento de los fantasmas del pasado es un hecho. El fascismo de nuevo está rampante en Europa. El nazi-sionismo asesina al pueblo palestino y le quita la tierra. En España, la izquierda institucional de nuestro país, heredera del carrillismo, defiende un régimen que trajo una falsa democracia sin ruptura con el franquismo, en el que ya no cree la mayoría trabajadora y que tampoco interesa a lo más turbio de la derecha, que ve posibilidades de deshacer un pacto que entonces le convenía para mantener intacto el control de todas las instituciones del Estado, pero del que hoy pueden prescindir porque no necesitan sus molestas formalidades. Y esta es precisamente la razón de la publicación de este libro, que recopila artículos de nuestro camarada sobre cuestiones internacionales. No todos traicionaron. Sí, hubo y hay organizaciones que mantenemos el combate por la superación revolucionaria del Estado burgués, que seguimos considerando esta una tarea de los trabajadores, de los comunistas de todo el mundo, que continuamos defendiendo el internacionalismo proletario y la necesidad de apoyar las luchas de nuestros hermanos de todos los países en el combate por la emancipación. La pelea contra las tesis de los revisionistas khrushchevistas, primero, contra el idealismo maoísta y la podrida ideología que sustenta su socialismo con características chinas, que hoy disputa la hegemonía del campo imperialista de Estados Unidos, después de haberlo apoyado durante años, dio paso en el camarada Raúl a la lucha contra la entrada del Estado monárquico en la OTAN y la Unión Europea, impuestas, por cierto, por el socialliberalismo, por el PSOE, por gobierno del PSOE, que profundizaron la entrega de la soberanía de nuestro país al imperialismo yanqui. Esa es la pelea a la que dedicó su vida nuestro camarada Raúl, y junto a ello la tarea de unir a los marxistas-leninistas del mundo, plasmada hoy en la Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones ML, la CIPO-ML, que hoy es una realidad gracias principalmente a los trabajos de camaradas como Raúl. De todo ello trataba el camarada en los artículos que están a vuestra disposición. Esta primera edición recoge aquellos que hacen referencia a la política internacional, y en una próxima entrega se publicarán sus análisis sobre las luchas de nuestro país y las posiciones de nuestro partido en ellas. Como señalaba el camarada Carlos, nuestra intención es que este segundo tomo se publique el año próximo, el año 2024, si ello es posible, porque en la última reunión del pleno ampliado de nuestro Comité Central acordó la convocatoria para finales del próximo año de nuestro 10º Congreso. El año que viene se cumplirán además 60 años de la constitución del Partido Comunista de España marxista-leninista en contra del revisionismo internacional y del oportunismo patrio, del oportunismo español, del carrillismo. En definitiva, compañeros, la caída en las redes de revisionismo de unos partidos que habían demostrado ser el instrumento más importante del proletariado para luchar por la emancipación de nuestra clase contra la burguesía imperialista, que habían logrado victorias inapelables contra el capitalismo rapaz, en unos momentos en los que las dificultades objetivas de todo tipo que tuvieron que encarar superan sobradamente las que nosotros afrontamos hoy, no fue obra de la degeneración de un solo elemento, de un solo personaje, ni pudo llevarse a cabo sin que el enemigo aprovechara incluso el elevadísimo concepto de la disciplina de los comunistas, que desvirtuada y mal entendida, llevaba a la fe ciega de los militantes en sus dirigentes, sin hacer una reflexión sobre lo que estos defendían, colocando así la unidad formal del partido por delante de su unidad ideológica. Raúl fue testigo de aquel tiempo y frente a la traición se convirtió en actor esencial en los esfuerzos por mantener encendida la llama de la revolución en España y en el mundo.
Gracias a él y a personas como él y como su compañera entonces y hasta su muerte, Elena Ódena, en momentos de tanta confusión como los actuales, continúan existiendo fuerzas que luchan por la superación revolucionaria del Estado liberal frente a la barbarie y la guerra que crecen, en unos momentos en los que se abre paso de nuevo el enfrentamiento abierto entre las potencias imperialistas con sus consecuencias de destrucción, de muerte y de miseria. Vivimos una coyuntura en la que, como dijeran los grandes dirigentes revolucionarios, los días valen por años. Y para orientarnos y para orientar a la nueva generación de luchadores, es importante leer los análisis de los revolucionarios que nos precedieron en el combate y vivieron también momentos de gran confusión general como los que vivimos. De camaradas que, como el camarada Raúl, supieron transformar esa indecisión de las masas, ese momento de angustia, de confusión, en decisión y en acción revolucionaria. He ahí la importancia del libro que presentamos hoy. Sobre todo ello escribió Raúl como dirigente de los comunistas españoles. Se trata ahora de que quienes se incorporan al combate por el futuro, por un futuro sin explotación, tengan una referencia viva sobre ello que les ayude en sus quehaceres de ahora. Muchas gracias, camarada Romero. Con esto terminamos con las palabras de nuestro camarada, terminamos este acto y lo vamos a finalizar primero agradeciendo una vez más su presencia y con el canto, como no puede ser de otra manera, de la Internacional.